Hola amigos, buenas. A ver, vamos en esta oportunidad con este problema de circuitos. Circuitos resistivos en continua. La parte de física, del curso de física. Tenemos una batería E igual a 10 voltios. La batería es de 10 voltios. Y tenemos un arreglo de resistencias. Ya una resistencia, todos son R. R y la diagonal también es R. Ahí lo que se pide, según lo que está en el enunciado, es calcular la caída de tensión en la resistencia que está entre A y B, en la diagonal A, B. ¿Ya cuál es la caída de tensión en esa resistencia? Claro, puede haber dos métodos por lo menos. Uno puede ser corrientes de malla. Entonces tenemos una malla y otra malla. Ya con corrientes de malla, puede ser también. O si no, así en forma normal, ¿no? Reduciendo el circuito en serie paralelo. O sea, aplicando resistencia en serie, aplicando resistencia en paralelo. Me refiero. Ya, entonces, fíjese, vamos a ir con ese método, ¿ya? Reduciendo, ¿no? En serie, por ejemplo, estas dos están en serie, ahí sale una de ellas, o sea, sale una suma, 2R, y después van a haber también resistencias en paralelo. A ver, vamos a aplicar ese método. Entonces, lo que vamos a hacer es, como pide la caída de tensión entre A y B, o sea, entre los bordes de la resistencia que está en la diagonal, es lo mismo que entre A y B. Y lo mismo que entre A y B. Entonces, la idea va a ser esta. Primero vamos a ponerle nombres a las resistencias, ¿ya? Resistencia 1, 2, 3, etc. Vamos a poner la resistencia 1, que es esta. Vamos a enumerarlas. ¿Ya? Esta vale, todas valen R. Ya esta va a ser la resistencia 2. Resistencia 2. Esta sería la resistencia 3. Y esta va a ser la resistencia 4. Ya todos tienen el valor de R ohmios. Entonces, ahora la idea va a ser lo siguiente. Como pide entre A y B, entonces entre el nodo A y B tenemos la resistencia 4, la 2 y la 3. De esas debe salir un equivalente. O sea, vamos a tener esta situación. Vamos a tener la batería, ¿ya? Con la resistencia 1, ¿sí? Resistencia 1 y una equivalente. ¿Ya? Una resistencia equivalente. Ya vamos a poner prima porque estas dos también salen un equivalente. De esas dos también salen un equivalente. ¿Ya? Ahora, en los nodos. Este es el nodo A. Después de R1, sigue aquí el nodo A. ¿Ya? Y después aquí entre estas tres sale un equivalente, aquí tenemos el nodo B. Pues este punto, cualquiera de los eléctricamente es el mismo punto esto. Entonces aquí tenemos entre A y B. Después, claro, vamos a sacar la equivalente total. Bueno, aquí estas dos están en serie. Ya, pero tenemos que calcular primero el equivalente de estas tres. Ya de R2, de R3 y de R4. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos sacar la corriente. La corriente que sale de la fuente, ¿no? O sea, este es un voltaje de 10 voltios. Ya 10 voltios la batería, de aquí sale una corriente, ¿eh? Una corriente I. Una corriente I. Ya, esa corriente I, para calcular esa corriente I necesitamos el equivalente de todo. Simplemente va a ser la suma de este equivalente, digamos, provisional o parcial, más R1, es el equivalente total ya. Entonces, con ese equivalente total vamos a determinar esta corriente I. Y a ver, una vez determinada la corriente I, para determinar la caída de tensión entre A y B, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer un color amarillo. Ya la caída de tensión entre A y B, entre estos dos puntos, va a ser igual, fíjese, la subida de tensión, que es el voltaje de la fuente. A esto le quitamos la caída en R1, menos la caída en R1. ¿Ves ahí? Y ahí tendríamos aquí la caída entre A y B. Eso tenemos que aplicar. Ya, pero para la caída en R1 necesitamos la corriente. O sea, por eso aquí la caída de tensión entre A y B es igual al voltaje de la fuente, ¿no? Los 10 voltios, menos la caída en R1 es, por la ley de Ohm, es la corriente que vamos a calcular, la corriente por R1. O sea, la corriente I por R1. Fíjense aquí, ahí se conoce casi todo. Se conoce, 10 voltios. La resistencia 1, bueno, es R. Ya, esta I, el problema está en esa I. Tenemos que calcular esta corriente.
Y para calcular esta corriente necesitamos la resistencia equivalente de todo el circuito. Y entonces aquí obviamente estas dos están en serie, va a ser R1 más el equivalente, este equivalente parcial de estas tres. ¿Ya? Entonces, hay que anotar acá de que R equivalente prima es la resistencia equivalente entre R2, R3 y R4. ¿Ya? Resistencia equivalente ya para del arreglo R2, R3 y R4. ¿Ya? De R2, R3 y R4. Entonces ahí la primera incógnita es esta, la corriente. Si conocemos la corriente, ya salió. Ya vamos por partes entonces. Entonces necesitamos conocer el equivalente de todo ese arreglo. Ya, pero vamos por partes. Primero empezamos con R2 y R3. R2 y R3 claramente están en serie, ¿no es cierto? Están en serie. Esas dos están en serie. Entonces, por lo tanto, sumamos esas dos y sale un equivalente de estas dos. O sea, en esta rama, esa es la misma rama, de sale un equivalente. Entonces, ese equivalente lo reemplazamos por una sola resistencia, que le vamos a llamar 2,3. La resistencia 2,3, ¿ya? Entonces, la primera secuencia es esta. Vamos a enumerar la secuencia, ¿ya? Esta es la secuencia 1, ya que es la explicación de cómo se va a resolver el problema. Por el método de aplicación de resistencias en serie, resistencia en paralelo. El otro es el método de corrientes de malla. Ese es otro método. Entonces, el primer paso es la explicación. ¿Cómo sale el voltaje entre los bordes de la resistencia 4? Que es lo mismo entre A y B. Es lo mismo que entre A y B. Entonces, acá también hay que anotar eso. ¿Ya? Esto es lo mismo que la caída de tensión en la resistencia 4. ¿Ya? Yo le pongo la caída de tensión o los voltajes con la letra U. Generalmente le ponen con V, ¿no? Yo le pongo con U, pero me acostumbro así. Ya, ahora vamos a la segunda secuencia. En la siguiente secuencia, número 2, y entonces aquí ya vamos a empezar ya por partes. Ya primero estas dos que están en serie, ¿ya? Entonces dibujamos todo de nuevo. Ahí lo malo que el trabajo es, claro, dibujar otra vez, volver a dibujar. Ya ustedes saben que yo lo hago todo directo. Bueno, yo trabajo a la antigua. Yo lo hago directo como si estuviera en un salón, ¿ya? Bueno, entonces ya, eso a veces demora un poco. ¿Ya? Entonces tenemos aquí el voltaje de 10 voltios. 10 voltios, aquí voltaje positivo, negativo, la resistencia 1 acá, resistencia 1, que vale R, ¿ya? Y entre estas dos sale uno solo. Entonces aquí tendríamos, esta resistencia es equivalente también, es el equivalente de estas dos. Vamos a llamarle R23, ¿ya? R23. Ya que es el resultado de la resistencia en serie, 2 y 3. Es simplemente la suma, ¿no es cierto? Entonces esto vale R, esto vale R. Entonces la resistencia 2,3 es igual a 2R. Este es 2R. Ya, la resistencia 1 es R. Después de R1 viene el borde A, o sea, el nodo. Ya, y aquí tenemos el nodo B. Ya, y ahí la diagonal, R4. R4. R4 que también es R. Ya, R. Ya. Tenemos hasta el momento ese arreglo. Ahora, observando bien, entre A y B, este nodo aquí está B, como que puede estar acá también. Es el mismo nodo. Eléctricamente es el mismo punto, es un punto eléctricamente. Entonces, fíjense, entre A y B tenemos dos que reparten corriente. Porque viene la corriente y aquí se reparte. O sea, esta corriente I que le hemos puesto acá, esta corriente I que vamos a calcular. Esta corriente sale aquí de la fuente, la corriente I pasa a la resistencia 1, acá hay una caída y luego se bifurca, ¿no? Y una parte de la corriente viene por acá y otra parte por aquí. Y cuando hay reparto de corriente están en paralelo. Entonces, estas dos están en paralelo. Se puede dibujar de otra manera para apreciarlo. Tal vez, bueno, aunque podría ser innecesario, pero ya, de todas maneras lo voy a hacer. Aunque es innecesario. Cuando hay práctica, cuando ya uno visualiza, ya no hace falta hacer eso. Ya, pero, o sea, va a ser prácticamente lo mismo. Ya, pero es preferible. Ya tenemos la batería. Ya, con la fuente de 10 voltios. En continuo, aquí borde positivo, negativo.
Tenemos R1, vamos a poner así. Este es R1, que es igual a R. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora acá el nodo A. Ahora por abajo tenemos aquí el nodo B. Y entre A y B tenemos dos en paralelo. Ya por un lado tenemos esta rama y aquí la otra rama. Ahí. Este de la izquierda es el R4 y el de la derecha es el R23. Ahí está, ¿eh? El R23 vale 2R. Es 2R porque hemos sumado, ¿cierto? El R4, bueno, este es igual a R. Esto está en paralelo. Ya, entonces ya aquí está ese R, ya está. Ya tenemos ese arreglo. O sea, prácticamente lo mismo. O sea, en sí, en solución no hemos avanzado nada acá. Solamente es para una visualización, nomás que se note bonito que están en paralelo, ¿ya? Simplemente. Ya, ahora, pero como están en paralelo, de aquí sale un equivalente. Sale un equivalente. Entonces, ¿qué sería pues esto de acá, no? ¿Ves? Le hemos llamado R equivalente prima. R prima equivalente. Ya, entonces, sacamos eso. Y aquí quiero utilizar la pizarra al máximo. Entonces, esta parte, aquí están en todo esto en paralelo. Están en paralelo. El anterior aquí están en serie, ¿no? Están en serie. Entonces sacamos el equivalente a esto. Ya, en la siguiente secuencia. Entonces aquí nuevamente, ya la batería, o sea, la fuente de 10 voltios, borde positivo, negativo. Ya tenemos aquí la resistencia 1 y el equivalente. Ese equivalente tenemos acá desde la explicación al inicio, perdón, hemos puesto R' equivalente. Ya, R' equivalente. Este es el R1. R1 que es igual a R. Ya, pero aquí es igual a R' equivalente, o sea, estas dos. Perdón. Aquí es igual. A ver, propiedad. Cuando tenemos en paralelo, ¿cómo es? Cuando tenemos así. Por ejemplo, vamos a ver aquí todavía, ¿no? Ya. Una resistencia y aquí tenemos otra. Ya que sea la resistencia, por ejemplo, ya 1, la resistencia 2. Ahí. Estas dos están en paralelo. Aquí tenemos un borde. Aquí está el otro borde. Ya está. Entre estos puntos, 1 y 2. Ya, el equivalente, ¿esto cómo es? Tendríamos, esto se reemplaza por uno solo, ¿cierto? Aquí vamos a poner también el punto 1 y aquí el punto 2 y aquí sale un equivalente, ¿no es cierto? Ya, resistencia equivalente. Ya, ¿cómo se obtiene ese equivalente? Así, ¿no? 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Claro, y ahí se opera ya por aritmética, se despeja el equivalente. Entonces, cuando se opera por aritmética, aquí se toma el mínimo, el producto, y aquí arriba es la suma. Y después se invierte, porque aquí está en el denominador. Es decir, el equivalente es el producto sobre suma. El producto de la resistencia sobre la suma de la resistencia. Eso solamente cuando son dos. Cuando son tres ya no funciona esto. Para dos nada más. Producto sobre suma. ¿Ya? Entonces, esta propiedad la aplicamos acá. Y podemos hacerlo prácticamente de forma mental. Prácticamente. Fíjense. El producto de estas resistencias. Sería 2R cuadrado. ¿Sí? 2R por R. 2R cuadrado. 2R cuadrado sobre la suma. ¿Cuánto es la suma? 2R más R, 3R. Y aquí se cancela R, aquí R. Entonces queda 2R sobre 3. 2R sobre 3 es el equivalente. Entonces aquí tenemos igual a 2 veces R sobre 3. Ya está. Y aquí, o sea, este diagrama ya coincide con esto. O sea, por eso al comienzo se detalló esto. ¿Cómo se va a resolver el problema? ¿Cómo se va a resolver? Entonces ahora los nodos, no hay que olvidarse de los nodos. Aquí está. Después de R1 sigue el nodo A. Claro. El nodo A. Ya, y después aquí tenemos pasando ya todo esto es el nodo B, ¿no? Ya pasando todo el equivalente. El equivalente prima. Veamos eso. Ya, entonces la caída de tensión entre A y B es la caída de tensión en R4. Pero para eso hay que conocer la corriente, pues.
Es el problema. Para eso hay que conocer la corriente que está circulando por ahí, la corriente I. Y para la corriente I hay que sacar la resistencia equivalente a estos dos. Estos dos están en serie. Entonces sacamos la equivalente ya de todo este sistema. Entonces en la siguiente secuencia estábamos enumerando, ¿no? Ya 1, ya 2, estos son 2, prácticamente es lo mismo, ya, pero vamos a enumerar, ya. Es la misma cosa en realidad. Esto y estos son iguales, 3, esto sería 4. 4, ahora tenemos 5 por acá. Ya 5. Ya la secuencia 5. Las 5 sería entonces ya el equivalente ya de todo el arreglo. Entonces tenemos la batería E igual a 10 voltios, ¿ya? Y tenemos ya una resistencia equivalente total. Resistencia equivalente total. ¿Ya? Aquí ya no es el borne A, porque se supone que es desde acá hasta acá. O sea, yo no le pongo A. Aquí se va a hacer el peso serie solamente para calcular la corriente, nada más. O sea, ¿qué corriente sale de acá? La corriente I. Ya, el voltaje es de 10, borne positivo, borne negativo. La resistencia equivalente, ya sabemos, es 2R sobre 3. 2R sobre 3. Entonces ahí aplicamos la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm, ya para este circuito. Entonces el voltaje en este caso de la batería, esa es una subida de tensión y tenemos acá una caída de tensión. Claro, en situación ideal, digo ideal porque estaríamos despreciando la resistencia interna de la batería. Obviando eso, la subida de tensión es igual a la caída de tensión. Entonces E es igual a la corriente por la resistencia equivalente. Y de ahí obtenemos la corriente. Entonces, por lo tanto, la corriente viene a ser igual al voltaje sobre la resistencia equivalente. ¿Y esto es igual a cuánto a propósito? Ya reemplazando valores. La resistencia equivalente, ahí está, 2R sobre 3. 2R sobre 3. Y arriba tenemos el voltaje, ¿no? 1. Y esto es igual a, este 3 sobre acá arriba, 3 veces el voltaje de la fuente sobre 2 veces R. 2R. Ya, ahí. Esta parte está estorbando. Ya. Entonces ya tenemos la corriente. Esa es la corriente. El valor de la corriente. Ya. Ahora determinamos, teniendo la corriente, determinamos entonces aquí la fórmula. Esta formulita, esta es la que resuelve. Vamos a poner con azul. Lo bordeamos en azul esto. Esta de acá. R1. Entonces tendríamos, ya tenemos la corriente. Tenemos el voltaje de la batería. R1 es R. Entonces, por lo tanto, aplicando eso. Entonces, vamos a repetirlo de nuevo. Aplicando la fórmula que tenemos acá. El voltaje, la caída de tensión entre los extremos A y B, entre los nodos A y B, ¿no? A y B, que es lo mismo entre los extremos de R4. Es lo mismo que la caída de tensión para R4. Esto es igual a, ya, voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es menos la corriente. La corriente, ¿cuál es la corriente? Esta es la corriente. La corriente está acá. Esta corriente es esto. 3E sobre 2R. Vamos a verlo con rojo. 3E sobre 2R. Esa es la corriente. Ya que multiplica aquí, multiplica a R1. Pero R1 vale R. Entonces, por R. Ahí. Entonces, la caída de tensión en R4 viene a ser igual. Aquí se cancela R, fíjese. R, se cancela R. Entonces quedaría cuánto. ¿Cuánto va quedando? Ahí tenemos acá el voltaje, tenemos acá 3 R2, la resistencia equivalente. La resistencia equivalente producto sobre suma, ¿no? Era, a ver, aquí estaba el producto sobre la suma. Ya 2R sobre 3. A 2R sobre 3. Está bien, eso va abajo. De aquí tenemos I es igual a 3E sobre 2R. Ya sobre 2R. Entonces ahí tendríamos, a ver, ahí no, hay alguna cosa que está fallando, espérate, a ver. Ahí el voltaje vale 10, pues. El voltaje vale 10.
Entonces aquí a 10, el voltaje es 10, 10 y menos, acá 3 sobre 2, 3 sobre 2 que multiplica 10. Ahí. Pero ahí no, ahí falta algo, algo está fallando. A ver. El equivalente de la suma, ¿no? La resistencia equivalente. La equivalente, aquí tendríamos, la equivalente es ya el 2 tercios de R más R. Ah, aquí está la falla. Disculpe. Ya, este equivalente es esto 2. Es 2 tercios de R más R. Y entonces se factoriza R, queda 2 tercios más 1. ¿Cuánto es 2 tercios más 1? 2 tercios más 3 tercios, 5 tercios. 5 tercios de 5. Ay, disculpen. Aquí es 5. 5 tercios. Ese es 5 tercios. 5 tercios de R. Es equivalente total, esa es la total. Yo le he puesto, por error he puesto esto. Es la suma de estas dos. Esta acá. Entonces aquí 2R tercios más R es igual a 5R sobre 3. Ya, 5R sobre 3. Ya. Ve, o sea, estoy corrigiendo. Entonces, por lo tanto, aquí aplicamos ya, la ley de Ohm, eso está bien. De aquí sacamos la corriente, es voltaje sobre la equivalente. Acá 5, ahí es 5. Hay que corregir. Ya, excuse me. Un lapsus. Ya. Entonces aquí 5R. 5R sobre 3. Entonces ahí es 5R sobre 3. 5R sobre 3. Esto va arriba y aquí queda 5R. Y acá también entonces hay que corregir. Casi se malogra todo. Ya, hay que estar atento ahí a lo que se está haciendo. Entonces entonces tendríamos acá la caída de tensión entre A y B es lo mismo que en R4. Ya es igual a esta expresión, ¿no es cierto? Ya tenemos acá 3 veces. Ya, primero sería, estamos aplicando esta fórmula. Aplicando esto. R4 es igual a E menos I. Aquí dije vamos a escribirlo de nuevo, ¿no? I por R1. Ya. Esta fórmula vamos a aplicar. Este está acá. Ya, esa fórmula. Ya. Voltaje 10 menos la corriente. La corriente aquí está. 3E sobre 5R. 3E, 3 veces el voltaje de la fuente sobre 5R. Esa es la corriente. Y por R1, que también es R. Ya, ahora sí. Pues. Entonces aquí R se cancela y se efectúa. Entonces, ahora el voltaje vale 10. Entonces, por lo tanto, ahí tendríamos, y ahora tiza blanca, el voltaje es 10. Entonces, la caída de tensión en R4 viene a ser igual a 10 menos, el voltaje vale 10, 3 por 10, 30. 30 entre 5 sería 6. Y esto es igual a 4. Entonces, por lo tanto, la caída de tensión en la resistencia 4, ¿no? Que es lo mismo entre los bordes A y B, es igual a 4 voltios. 4 voltios. Esa vendría a ser entonces la respuesta. Ya está, ahora sí. Ya, casi falla todo. Ya. Este equivalente es de estas dos. Yo erróneamente le puse esto, no estaba mal. Bueno, disculpe. Bueno, entonces esto es todo por esta oportunidad. Es un problema de física, la parte de circuitos, bueno, electrodinámica que le llaman. Esta es electrodinámica de conducción. Bueno, eso es parte del capítulo, porque electrodinámica en realidad es los fenómenos que ocurren dentro del alambre, ¿no? La corriente de la velocidad de deriva y todo eso. Y ha habido la parte externa, o sea, la parte circuital, ¿no? Le llaman así electrodinámica, pero no estoy muy de acuerdo con ese nombre. Electrodinámica es otra cosa, son ondas electromagnéticas inclusive. Bueno, la parte de circuitos eléctricos, ¿ya? Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Bye bye.